Buen día. Continuamos con nuestras lecciones. Habíamos dejado en un punto que es sumamente importante para la génesis de la cultura y el proceso civilizatorio. Habíamos enfocado anteriormente ese concepto de cultura, de civilización y de superestructura, porque lo considerábamos que era la formalización de los principios de la ética y del derecho, que estaban, a las cuales después nos vamos a referir más adelante también, como superestructurales y de vital importancia para entender el desarrollo de este universo, este nuevo universo que estamos contemplando como un nuevo universo de valores y una transformación cultural importante en el principio de este siglo. En principio vamos a ver una placa que les he preparado y que me interesaría que la examinemos juntos. El origen de la cultura, le he puesto este título para engarzarla con las anteriores, las dos anteriores, las que estábamos viendo anteriormente. En principio digo, el animismo y sus formas es un modo de explicar el universo. Se presenta posiblemente como el prerequisito dentro de lo que nosotros hemos denominado paradigma, tener una visión del mundo. Y esa visión del mundo, me estoy refiriendo puntualmente a ella desde la protoforma, la primera forma que hay, que es la forma del animismo, en donde está mezclado el mito, está mezclado lo ritual, y está mezclada la impresión genérica de un grupo, un grupo precedente al pueblo, una tribu, un clan, pero que no por ello deja de estar de alguna forma presente en todo el sistema de representaciones que la cultura va desarrollando a través del tiempo y que adopta otros modos de explicación, como por ejemplo las creencias religiosas y luego las mismas explicaciones científicas. El animismo, cabe destacar que en su primera forma puede presentarse como fetichismo también, ¿no? Luego hablaremos nosotros del fetiche y el fetichismo de la mercancía, cuando vemos que la sociedad misma traslada simbólicamente el carácter de principio en determinados objetos. El totemismo es otra forma también, y esto lo vemos muy claramente en el precioso trabajo que hace Sigmund Freud, Totem y Tabú, en donde se ven reflejadas todas las formas de imposición de lo sagrado y de prohibición a través del tótem. Y el chamanismo también es otra explicación animista. El chamanismo, que es precisamente la presencia y la intervención de un sujeto que media entre el orden, media en el orden religioso, media entre los dos planos, en el plano religado por lo supraterrenal y lo cotidiano y terrenal, ¿no? Entonces, tanto fetichismo como totemismo como chamamismo son formas de esta explicación animista que la vemos desde los orígenes de cualquier tipo de civilización, ¿no? Ya hemos distinguido nosotros cómo son esos dos momentos, como dos momentos distintos, el de la creatividad pura, que es la cultura, es prácticamente equivalente en el orden biológico al crecimiento, y la cristalización como una especie de detenimiento, cristalización o civilización como, digamos, esclerosamiento, también dijimos, ¿no es cierto? Una especie de detenimiento dentro de la productividad. En el nacimiento de la cultura
dirá Freud, está la prohibición. Lo dice en otros términos, la represión. No hay cultura sin represión, ¿cierto? Pero nosotros decimos, en el nacimiento de la cultura está la prohibición. Nos interesa mucho recuperar esta figura de la prohibición. El tabú, que es de alguna forma encierra el concepto de tabú en Freud, encierra ese doble aspecto, el aspecto de lo que es primariamente sagrado, ungido por el orden sagrado, y por otra parte también a partir de ello, lo que determina, lo que limita, lo que prohíbe. El tabú es el antecedente histórico de la conciencia moral en este sentido, en tanto que los preceptos del tabú, que Freud los encuentra, ¿no es cierto?, ligados fundamentalmente al desarrollo de la exogamia, del deseo sexual en otros clanes, o respondiendo a la imposición del mismo tabú en sus dos aspectos, en sus dos tendencias, que sería no matar, no comer del tótem, no matar el animal sagrado, y tampoco tener vinculaciones incestuosas con los miembros de la misma tribu, del mismo clan. Y eso, de algún modo, esa prohibición, esa imposición ética, ese precepto moral impuesto, ese imperativo categórico, obliga a la búsqueda el desarrollo mismo de la sexualidad en forma exogámica. El manejo que tiene la cultura sobre las determinaciones instintuales es indispensable para entender cómo se da un proceso de culturalización y de civilización, cuando nosotros comprendemos que desde la represión se empieza a generar el universo propio de la cultura, ¿no? La prohibición o tabú es impuesta por una autoridad externa. Aquí nuevamente nos remitimos a Freud, cuando Freud habla de el padre, y nosotros también interpretamos que el Estado cumple esa función, la función de la autoridad externa, que impone, que se hace ley moral y ley del derecho, ¿no? El Estado, como el padre, y también otros medios que podríamos contar, que son medios de control social, como el mito y como la escuela. Nosotros vemos que podemos encontrarlo eso diseminado en todo el desarrollo de todas las culturas distintas. La reacción ante lo prohibido y lo sagrado, recogemos de estos pensadores, que es ambivalente. El trabajo de Freud muestra la ambivalencia entre el amor y el odio, que coexisten, o decirlo de alguna otra forma, la atracción y el rechazo. Lo vemos en la práctica cotidiana, como también en la formalización de las relaciones sociales. La reacción ante lo prohibido y lo sagrado es ambivalente, porque encierra dentro de sí misma, como formas inherentes, tanto la atracción como el rechazo, tanta la aprobación como la condena. El pueblo siente que debe cuidar de sus gobernantes, pero también a su vez siente que debe cuidarse de ellos. Esto es una representación y un sentimiento
ostensible, se puede examinar y verlo en todas las relaciones políticas, pero Freud ha elegido una imagen que es bastante elocuente, que es precisamente la obra de Sófocles, Edipo Rey. Edipo, como ustedes saben, mata a Layo, que es su padre, en el camino a Tebas, sin saber, por supuesto, que era su padre, pero comete, digamos, inflige la primera prohibición del tabú, que es precisamente matar lo sagrado, el animal sagrado, el tótem, el líder de la tribu, el fundamento, la ley. Porque el tótem encarna eso justamente, es el animal sagrado, y de allí la prohibición de matarlo. Entonces, Edipo mata al padre, y ese parricidio justamente marca el destino de Edipo, porque luego comete la segunda transgresión contra la ley, y contra la ley del tabú. Y esa transgresión del tabú es precisamente haber tenido con Yocasta, que es la esposa de Layo y a su vez su madre, y sin saberlo tiene 2 hijos con Yocasta, o sea que comete el incesto, las 2 prohibiciones. Eso produce lo que en el espíritu griego se llama hibris, la alteración del orden del universo. Es haber violado esta ley, es haber violado la ley universal. Por eso cuando al principio hablamos de que el animismo es un modo de explicación, no es un modo de explicación de algo, un hecho particular, es la explicación de lo universal, de las leyes fundamentales, del orden fundamental. Decíamos que el pueblo siente que debe cuidar de sus gobernantes, pero también debe cuidarse de ellos. Y en Edipo aparece cristalizada, concretada, esa imagen, porque por supuesto Edipo también, luego él ocupa el lugar de la ley, del padre, del Estado, del gobierno, ¿no? Es para reflexionar acerca de cómo coexisten esos sentimientos de veneración y de desconfianza a su vez, ¿no? El cuadro de reseña que les hago allí abajo explica los 3 momentos que me interesaría que queden en la memoria de ustedes, como el momento de represión o de culturización. Lo que hace posible la cultura es, como dice, la represión de los instintos, y especialmente el instinto de muerte, de agresión o de destrucción. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el malestar en la cultura, o leen más allá del principio del placer, en Freud, se dan cuenta que la importancia que tiene este instinto de muerte, tánatos, que es precisamente la imagen de la destrucción, porque está tan vinculada con la ley constitutiva del sujeto, que nos da cuenta a nosotros, nos interioriza respecto de esa tendencia, esa pulsión que está en nosotros, en donde la muerte, el término, la finalización, el acabamiento, el agotamiento de algo, en todos los sentidos, digamos, opuesto a lo que sería eros como amor, como productividad, como creatividad, como adhesión, como suma, ¿no es cierto? Esta visión del Tánatos es una visión que nos da cuenta de que cuando se agota nuestro deseo, de alguna forma, cuando es eliminado
el deseo también es eliminada la angustia de la tensión que el deseo genera. Pues el deseo genera tensión, y esa tensión que genera el deseo, tánatos, o la muerte, es el acabamiento precisamente de eso. Entonces, de alguna forma, uno es la presa de esas dos tensiones, que es lo que Freud explicará muy bien en Más allá del principio del placer. Bueno, pero en el malestar en la cultura, y en estas obras, como Tótem y Tabú, como Más allá del principio del placer, Freud nos da un semblante muy rico de cuál puede ser el proceso cultural. Yo he querido complementarlo también con la idea que tiene en la obra Eros y la civilización, Herbert Marcuse. Lo encuentro muy bien también reflejado, porque precisamente él habla de la represión de lo instintual, ¿no es cierto? Bueno, y que como origen de la cultura. Bueno, y he tomado esta idea, como les pongo en el cuadro abajo, la de la represión de los instintos, fundamentalmente como especialmente orientada hacia la muerte, el instinto de muerte, de agresión y de destrucción. Al medio, es decir, inmediatamente, conjuntamente con la represión, se desarrolla un proceso de sublimación. La sublimación, como dije en otro momento, es una especie de reorientación de los deseos hacia otros fines socialmente más aceptables, socialmente propios de la tribu, propios de la sociedad, propios del pueblo, de la población y de la nación luego, ¿no? Cuando la nación ya define cuál es el ideario, que sería para mí la diferencia entre pueblo y nación. El pueblo es una unidad espiritual, por decirlo de alguna forma, económica, espiritual, política, pero también cuando el pueblo se convierte en nación es porque ha definido un ideario propio. ¿eh? Un ideario identitario, un ideario de identidad para sí. Ello, es decir, represión y sublimación, son los momentos que permiten el nuevo orden, la nueva generación de valores. Y esto quiero que lo tengamos presente, porque precisamente es lo que nos va a dar la pauta de ver cómo los elementos que hay en el trasvasamiento entre lo moderno y lo posmoderno, en los próximos cuadros que veamos, vamos a encontrar que entre lo moderno y posmoderno hay ese trasvasamiento, porque hay como un puente, y ese puente se sostiene desde todo lo reprimido, pero también desde todo lo sublimado. Y con esas dos características, la coexistencia de sentimientos de veneración y su vez de desconfianza, de rechazo también. Lo vemos en la democracia, lo vemos en la democracia, la creación burguesa, después de la Revolución Francesa. Sin embargo, es prácticamente una adopción, una nueva adopción de valores que estaban impregnando a las monarquías. Los privilegios, fundamentalmente, el derecho de privilegios, o sea, la desigualdad, por enfrente del mismo deseo de igualdad que buscó la Revolución Francesa, y después sostener y profundizar nuevas diferencias, nuevos privilegios y mayor exclusión, que en definitiva la burguesía que se hizo cargo de la revolución, prácticamente podemos decir que fue el gran motor de la Revolución Francesa, se termina convirtiendo en el nuevo orden, se termina convirtiendo en alguien, en un sujeto que conserva lo mejor y lo peor de la monarquía, ¿no? Bueno, vamos a continuar en nuestro próximo encuentro. Los dejo para que piensen.